En la crónica de la alta sociedad londinense, mi hermana Victoria era el sol radiante, dorada, el centro ineludible de todas las órbitas. Yo, Eleanor, era apenas una luna pálida y lejana, visible, solo cuando la noche era lo suficientemente oscura para permitir que las cosas insignificantes brillaran. No había envidia en mi corazón, o al menos eso me decía a mí misma, mientras mis dedos, temblorosos y fríos, abotonaban los 33 botones de perla en la espalda del vestido de novia de mi hermana. Victoria había nacido para ser duquesa. Su reflejo en el espejo le devolvía una mirada, no de felicidad nupcial, sino de suprema satisfacción. Yo había nacido para sostener la cola de su vestido y permanecer en las sombras. Pero el destino es un tejedor cruel. Mientras ajustaba el velo de encaje de Bruselas sobre su cabello perfecto, un secreto me quemaba las entrañas. El hombre que esperaba en el altar, el inalcanzable William Cavendish, duque de Ashbury, no era solo el prometido de Victoria, era el dueño de cada uno de mis pensamientos, el ladrón de mi aliento y el único hombre que, en los silencios de las bibliotecas y los paseos no supervisados, me había hecho sentir que yo era el sol. ¿Alguna vez han tenido que sonreír mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos? Cuéntenme desde dónde escuchan esta historia sobre el error más hermoso y devastador que un hombre puede cometer. La mansión de los Fairfax estaba sumida en un caos controlado, una coreografía de criadas corriendo y floristas histéricos bajo la batuta implacable de mi madre. Victoria, ajena al torbellino, se admiraba a sí misma, preocupada únicamente por si los zafiros de la familia Cavendish serían su regalo de bodas. No había amor en sus ojos cuando pensaba en William, solo la codicia por su título y la anticipación de la envidia que despertaría en sus amigas. Ella no veía la soledad de él, ni su mente brillante, ni su cansancio por la hipocresía de la corte. Para ella, el duque era un trofeo. Para mí, él era el aire que respiraba. Ella jamás sospechó que las miradas que William me dirigía, cuando creía que nadie lo veía, no eran de cortesía, sino de un anhelo desesperado. La verdad era mucho más peligrosa que un simple enamoramiento. Durante los meses del compromiso, mientras Victoria se ocupaba de su ajuar, William y yo habíamos construido un mundo propio en los márgenes de su vida. Nos encontrábamos en la biblioteca, buscando refugio del ruido, o en los establos al amanecer. No necesitábamos palabras prohibidas. Para entendernos, compartíamos el deseo de escapar, de viajar, de vivir una vida auténtica, lejos de las máscaras sociales. Nos habíamos enamorado sin tocarnos, en una comunión de almas que hacía que el contacto físico fuera innecesario y, a la vez, una tortura constante. Pero él era un duque, y el honor era su cadena más pesada. Sabía que él se sentía obligado por el pacto entre nuestros padres. Sabía que romper el compromiso significaría la ruina social de mi hermana y la deshonra de mi familia. Habíamos aceptado nuestro destino con una resignación amarga, prometiendo enterrar nuestros sentimientos bajo el deber. Y ahora, el día había llegado. El carruaje nos llevó a la Catedral de San Pablo, donde Londres entero parecía haberse congregado para devorar el espectáculo. La nave central estaba abarrotada, un mar de sombreros de plumas y uniformes militares bajo la mirada severa de los santos de piedra. La música del órgano comenzó a sonar,
una marcha triunfal que resonaba en mis huesos como una sentencia de muerte. Yo debía caminar primero, la dama de honor invisible, en mi vestido azul pálido, abriendo paso a la estrella del espectáculo. Caminé con la cabeza baja, contando las baldosas del suelo para no tener que enfrentar la realidad. Pero al llegar al pie del altar, la necesidad de verlo fue más fuerte que mi voluntad. Levanté la vista y allí estaba Ellen William, impecable en su uniforme de gala, con la banda azul de la Orden de la Jarretera cruzando su pecho. Pero su rostro era el de un hombre que marcha hacia el cadalso. Estaba pálido, sus manos cerradas en puños rígidos a los costados, y no miraba hacia la entrada donde mi hermana estaba a punto de hacer su gran aparición. Me miraba a mí en sus ojos oscuros, se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo tambalear, una mezcla de desesperación y súplica que gritaba todo lo que sus labios no podían pronunciar. «No lo hagas», le rogué en silencio, «cumple con tu deber». Me coloqué en mi lugar asignado, apartando la mirada, sintiendo cómo mi corazón se convertía en ceniza. Las puertas se abrieron y Victoria entró, radiante, absorbiendo la adoración de la multitud, como una flor absorbe la lluvia. Caminó hacia el altar segura de su triunfo, ajena a la tormenta que se gestaba a pocos metros de ella. Cuando mi padre entregó su mano a William, él la tomó mecánicamente, sus dedos fríos y distantes. Victoria se volvió hacia el arzobispo, lista para ser coronada duquesa, sin notar que el hombre a su lado estaba temblando. La ceremonia comenzó, las palabras litúrgicas flotando en el aire denso y cargado de incienso. Yo miraba mis zapatos, rezando para que todo terminara rápido, para que pudiera huir y llorar en la oscuridad de mi habitación. Pero la tensión en el altar era palpable. Cuando el arzobispo llegó al momento de los votos, el silencio de William se prolongó demasiado. 1 segundo, 2, 3. Un murmullo de confusión comenzó a recorrer los bancos. Vi cómo Victoria giraba ligeramente la cabeza, su sonrisa perfecta, vacilando por primera vez, sin entender la demora. William cerró los ojos con fuerza, su pecho subiendo y bajando en una respiración agitada, librando una batalla interna titánica frente a 500 personas. Y entonces los abrió. No miró a la mujer que debía ser su esposa. No miró al sacerdote. Giró la cabeza lentamente, dolorosamente, hasta encontrarme a mí de nuevo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Vi la decisión formarse en su mirada, una fractura irreversible en su honor. El momento exacto en que el deber se rompió bajo el peso insoportable del amor. Comenzó a hablar, su voz ronca resonando en la catedral silenciosa. Victoria suspiró, aliviada, creyendo que finalmente pronunciaría los votos sagrados. Pero William se detuvo, soltó la mano de mi hermana como si quemara y dio un paso atrás, alejándose físicamente de ella y girándose completamente hacia donde yo estaba parada. Y entonces lo hizo. Pronunció un nombre, Anne. No fue el de Victoria. El sonido de mi nombre salió de sus labios no como un susurro, sino como una confesión arrancada del alma, clara y devastadora. Me miraba con una intensidad que amenazaba con prender fuego a la iglesia, declarando ante Dios y ante el mundo que no podía mentir, que no podía atarse a la mujer equivocada. El silencio sepulcral de la catedral se rompió violentamente,
no con aplausos, sino con el grito ahogado de mi madre y el sonido sordo del cuerpo de Victoria al desmayarse sobre el mármol frío del altar, mientras todas las miradas se giraban, horrorizadas, hacia mí. El sonido del cuerpo de mi hermana, golpeando el suelo de mármol, actuó como un martillo, rompiendo un espejo. La realidad perfecta de la boda se fragmentó en 1000 pedazos afilados y peligrosos. El silencio atónito de la catedral duró apenas un latido antes de ser devorado por un rugido de escándalo. 500 gargantas exhalaron a la vez, creando un zumbido ensordecedor que rebotó contra las bóvedas góticas. Mi madre se lanzó sobre Victoria, su figura envuelta en seda gris, convertida en una masa de histeria y movimientos frenéticos, tratando de reanimar a la novia caída, pero sus ojos inyectados en sangre y pánico no buscaban ayuda médica, buscaban culpables. Y su mirada, cargada de un odio que jamás había visto dirigido hacia mí, me encontró de pie, paralizada, al otro lado del altar. William no se movió para socorrer a la mujer que había prometido desposar. Su inmovilidad fue quizás la mayor ofensa de todas. Permaneció de pie, aislado en su propia isla de desastre, con el pecho agitado y la mirada fija en mí, ignorando el caos que había desatado. Dio un paso hacia adelante, hacia mí, como si la fuerza de gravedad que lo unía a Victoria se hubiera roto, y ahora solo existiera yo. Su intención era clara. Quería llegar a mi lado, quería protegerme de la tormenta que él mismo había invocado, pero no llegó. Mi padre, recuperándose de su estupor inicial, se interpuso en su camino con la furia de un patriarca deshonrado. Lo vi empujar al duque, un acto impensable en cualquier otra circunstancia, pero que en ese momento parecía la única reacción posible ante tal traición pública. Los guardias de la catedral y los padrinos de William intervinieron, creando una barrera humana entre el novio y la familia de la novia. La escena se transformó en un cuadro grotesco. El duque, retenido por sus propios amigos, mi hermana inconsciente, en el suelo rodeada de damas que abanicaban el aire con desesperación, y yo la causa silenciosa de todo expuesta ante la alta sociedad de Londres, como la villana de una obra macabra. Sentí las miradas de la congregación clavarse en mi piel como agujas calientes. Ya no era la hermana invisible, la dama de honor discreta. Ahora era la usurpadora, la seductora, la mujer que había robado la felicidad de su propia sangre en el altar de Dios. No recuerdo cómo salimos de la catedral. Mis recuerdos de esos minutos son una bruma de colores borrosos y sonidos distorsionados. Sé que mi padre me agarró del brazo con una fuerza que prometía dejar marcas, arrastrándome por el pasillo central, el mismo pasillo que minutos antes habíamos recorrido con tanta pompa. El paseo de la vergüenza fue una tortura infinita. Los invitados se apartaban a nuestro paso, como si fuéramos portadores de una plaga, susurrando detrás de sus manos enguantadas, sus rostros una mezcla de horror y deliciosa malicia. No me atreví a levantar la vista, pero podía sentir el juicio cayendo sobre mí, pesado y asfixiante. El viaje de regreso a la mansión Fairfax fue un descenso a la oscuridad. En el carruaje, el aire estaba viciado por el olor a sales de amoníaco y desesperación. Victoria, que había recuperado la conciencia, pero no la compostura, sollozaba en el regazo de mi madre, un sonido roto y agónico que llenaba el pequeño espacio. Mi madre acariciaba el cabello de su hija favorita,
murmurando consuelos inaudibles, mientras sus ojos, fríos y duros como piedras de río, no se apartaban de mí. Yo me encogí en el asiento contrario, mirando por la ventana como la lluvia comenzaba a caer sobre Londres, lavando el arroz y las flores que adornaban las calles, convirtiendo la celebración en un luto prematuro. Nadie me dirigió la palabra. El silencio de mi padre era más aterrador que cualquier grito. Era la calma antes de la ejecución. Al llegar a casa, la ironía de la decoración festivo fue el golpe final. Las guirnaldas de flores blancas en la entrada, los sirvientes vestidos con sus mejores libreas, esperando para celebrar, la orquesta preparada en el salón de baile. Todo estaba listo para una fiesta que nunca ocurriría. Al vernos entrar, con la novia deshecha y el padre furioso, la música de ensayo cesó abruptamente. Los sirvientes bajaron la cabeza, entendiendo al instante que la desgracia había cruzado el umbral. Mi padre ordenó que despejaran la casa, que echaran a los músicos, que apagaran las luces. La mansión, que debía haber estado llena de risas y brindis, se sumió en una penumbra funeraria. Me llevaron directamente al salón principal. Mi madre sentó a Victoria en un sofá, donde mi hermana se ovilló como una niña pequeña, temblando. Entonces, la atención de mis padres se volvió hacia mí. No hubo juicio, no hubo preguntas. La sentencia ya estaba dictada. Mi madre cruzó la habitación con pasos rápidos y, antes de que pudiera prepararme, su mano impactó contra mi mejilla. El sonido del golpe resonó en la sala vacía, más fuerte que cualquier palabra. No me dolió la piel tanto como el alma. Fue la confirmación física de lo que siempre había sabido. Anjo era sacrificable. Mi padre, con la voz temblando de una ira contenida, me señaló la puerta. No necesitaba hablar para que yo entendiera sus órdenes. Estaba desterrada de su vista, confinada a mi habitación como una prisionera en su propia casa. Subí las escaleras sintiendo que las piernas me fallaban, escuchando los nuevos sollozos de Victoria a mis espaldas. Al entrar en mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé contra ella, deslizándome hasta el suelo. Me quité los guantes, manchados por el sudor frío de mis manos, y me miré en el espejo. El vestido azul pálido, que debía haber sido un símbolo de apoyo y hermandad, me parecía ahora un disfraz de hipocresía. Las horas pasaron en una soledad angustiosa. Desde mi ventana, vi cómo los carruajes de los invitados que debían haber venido a la recepción daban la vuelta en la verja, informados por el mayordomo de la repentina indisposición de la novia. Sabía que esa era la mentira oficial, el débil intento de mi padre por contener el escándalo, pero también sabía que la verdad ya corría por Londres como la pólvora. Mañana todos sabrían que el duque había pronunciado mi nombre. Mañana mi nombre sería sinónimo de traición. Pero en medio del miedo y la culpa, una pequeña brasa ardía en mi pecho. William lo había hecho. Había roto el mundo por mí. Recordé sus ojos en el altar, la desesperación y el amor crudo que contenían. No había sido un acto de crueldad hacia Victoria, sino un acto de honestidad brutal. No podía dejar de pensar en él, solo, enfrentándose a la furia de su propia familia, a la vergüenza pública, a las consecuencias de su elección. Me pregunté si se arrepentía. Me pregunté si, ahora que la adrenalina del momento había pasado, se daba cuenta de la magnitud de la ruina que nos esperaba. La noche cayó
sobre la casa silenciosa. Nadie vino a traerme cena, nadie vino a consolarme. Era una paria. Cerca de la medianoche, escuché un ruido en el jardín, bajo mi balcón, el sonido de cascos sobre la grava mojada, seguido por el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué a la ventana y descorrí la cortina 1 centímetro. Abajo, entre las sombras de los robles, había una figura a caballo. La lluvia caía sobre él, empapando su capa oscura. Pero reconocería esa postura en cualquier lugar. Era William. Había venido a pesar del escándalo, a pesar del peligro, a pesar de la imposibilidad de todo. Estaba allí, mirando hacia mi ventana, montando guardia bajo la tormenta, como la única certeza en un mundo que se había venido abajo. No hizo ninguna señal, no intentó subir, solo se quedó allí, una promesa silenciosa de que, aunque estuviéramos separados por muros de piedra y odio, ya no estábamos solos. El amanecer no trajo luz a la mansión Fairfax, solo una claridad grisácea que iluminaba los restos del naufragio familiar. Desperté con el cuerpo entumecido, acurrucada en el suelo donde me había vencido el sueño, con la marca de la madera grabada en mi mejilla. Al asomarme a la ventana, el jardín estaba vacío. William se había ido, pero las huellas de los cascos de su caballo en el barro eran la prueba física de que su vigilia había sido real. No había sido un sueño febril. Él había estado allí, bajo la lluvia, velando mi sueño, mientras mi propia familia planeaba mi destrucción. La casa despertó con un silencio antinatural. No se oían los pasos habituales de las criadas, ni el tintineo de la plata en el comedor. Era el silencio de la vergüenza. Cerca del mediodía, la cerradura de mi habitación giró. No entró una doncella con el desayuno, sino mi madre. Su aspecto era impecable, su cabello perfectamente peinado, su vestido de mañana sin una arruga, una armadura de normalidad construida para negar la catástrofe de ayer. Pero sus ojos la delataban. Estaban hinchados, jodeados, chisombraos, oscuraos, y brillaban con una determinación fría y aterradora. No pronunció palabra. No hacía falta. Con gestos secos y eficientes, comenzó a abrir mis armarios y a sacar ropa. No eran mis vestidos de seda, ni mis trajes de paseo. Eran vestidos viejos, de lana gris y marrón, prendas que apenas usaba. Llamó a una criada con un chasquido de dedos y le ordenó, mediante señas, que comenzara a llenar un baúl de viaje austero y desgastado. Observé la escena desde la cama, comprendiendo lentamente mi sentencia. No iba a quedarme encerrada en mi habitación, iba a ser borrada. Sobre la mesita de noche, mi madre dejó un sobre sellado. Reconocí la dirección escrita con su letra angulosa y agresiva: el convento de las Hermanas de la Penitencia en los páramos de Yorkshire, un lugar famoso no por su espiritualidad, sino por su severidad, un depósito para las hijas descarriadas y las mujeres que la sociedad prefería olvidar. Mi destino estaba sellado. Me enviarían lejos antes de que cayera la noche, enterrada en vida entre muros de piedra y oraciones forzadas. Mientras ellos intentaban reconstruir la reputación de Victoria sobre las cenizas de mi existencia, mi madre se detuvo frente a mí antes de salir. Su mirada recorrió mi rostro con un desprecio absoluto, como si estuviera inspeccionando una mancha en una alfombra costosa. No hubo despedida, ni un abrazo, ni siquiera un grito de reproche. Simplemente se dio la vuelta
y salió, cerrando la puerta con llave nuevamente. El sonido del cerrojo fue el punto final de mi vida como Eleanor Fairfax. A partir de mañana, sería solo una penitente sin nombre. El pánico comenzó a subir por mi garganta, un sabor metálico y amargo. Pensé en William. Si me enviaban al norte, nunca volvería a verlo. Él no sabría dónde buscarme. Pensaría que me había rendido, que había aceptado mi castigo. La desesperación me impulsó a golpear la puerta, a gritar, pero me detuve. Los gritos no servirían de nada en una casa que había decidido ser sorda. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero estaba atrapada, sin aliados, sin medios para comunicarme con el exterior. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Vi cómo el sol cruzaba el cielo, marcando el tiempo que me quedaba. Cerca de la hora del té, escuché un rasguño suave en la puerta, diferente al de la llave. Un papel se deslizó por debajo del umbral. Me lancé al suelo para recogerlo. Era una nota, garabateada apresuradamente en el reverso de una lista de lavandería. Reconocí la letra torpe de Bessie, la joven criada que a menudo me ayudaba a peinarme y con la que compartía mis libros a escondidas. Desdoblé el papel con manos temblorosas. No había palabras de Bessie, sino un mensaje transcrito, dictado por alguien más. El jardín de invierno an medianoche. No dejes que te lleven an W. and William. De alguna manera, había logrado llegar a Bessie. A pesar del asedio social, a pesar de la guardia que mi padre debía haber puesto en las puertas, él había encontrado una grieta en la fortaleza. La esperanza estalló en mi pecho, caliente y luminosa. No me había abandonado. No se había rendido. Tenía un plan. El resto de la tarde fue un ejercicio de disimulo. Cuando la criada entró para traerme una cena frugal de pan y caldo, fingí resignación. Me dejé ver llorosa y derrotada, sentada junto al baúl medio lleno, como si hubiera aceptado mi destino en el convento. Comí 2 yumenchi, me puse el camisón y me metí en la cama, apagando la vela temprano para simular un sueño profundo. Escuché los pasos del guardia en el pasillo. Sus rondas regulares espera en la medianoche llegó anunciada por el reloj del abuelo en el vestíbulo. 12 campanadas graves que resonaron en la estructura de la casa. Me levanté en la oscuridad. No podía llevar el baúl. El ruido me delataría. Me vestí con el traje de montar más oscuro que tenía, escondiendo las pocas joyas que poseía en mis bolsillos por si necesitábamos dinero. Me calcé las botas, agradeciendo que fueran de cuero suave y silencioso. Abrir la ventana fue la parte fácil. Había engrasado las bisagras meses atrás para mis escapadas nocturnas a la biblioteca. Lo difícil era el descenso. La hiedra estaba resbaladiza por la lluvia de la noche anterior. Bajé con el corazón martillando contra mis costillas, cada crujido de las ramas sonando como un disparo en el silencio de la noche. Cuando mis pies tocaron el césped húmedo, me agazapé en las sombras, esperando. No hubo gritos de alarma. El guardia del jardín debía estar durmiendo o refugiado del frío en la caseta. Me moví hacia el jardín de invierno, una estructura de cristal y hierro en el ala oeste de la mansión, lejos de los dormitorios principales. La luna se filtraba a través de las nubes, creando patrones fantasmales sobre el césped. Al acercarme, vi que la puerta de cristal estaba entreabierta. Entré en el aire dentro. Era cálido y húmedo, oliendo a tierra y helechos. Y allí,
estaba él. William esperaba en las sombras de una palmera gigante. Vestía ropa de viaje, oscura y práctica, y llevaba una capa que lo envolvía casi por completo. Al verme, dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó su rostro. Estaba demacrado, con la sombra de una barba de 2 días oscureciendo su mandíbula, y sus ojos brillaban con una intensidad febril. ¿No corrimos el uno hacia el otro, como en las novelas? Nos detuvimos a 1 metro de distancia, mirándonos, reconociendo la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Él había venido a robarme, yo había venido a dejarme robar. Era un crimen contra mi familia, contra la sociedad, contra todo lo que nos habían enseñado que era correcto. Pero al mirar la angustia y el amor en su rostro, supe que la única ley que importaba era la que habíamos escrito juntos en silencio durante meses. William extendió su mano. No dijo nada, pero su gesto era una pregunta y una promesa. Ven conmigo. Deja atrás tu nombre, tu pasado, tu culpa. Ven a la oscuridad conmigo. Tomé su mano. Su agarre fue fuerte, desesperado. Me atrajo hacia él y me abrazó, enterrando su rostro en mi cabello. Sentí el temblor de su cuerpo, la tensión liberándose. Por un momento, solo respiramos el uno al otro, 2 náufragos que se encuentran en medio del océano. Luego, la realidad nos alcanzó. William me guió hacia la salida trasera del invernadero. Allí, atados a la verja exterior, esperaban 2 caballos. No había carruaje. Un carruaje era demasiado lento, demasiado visible. Íbamos a huir a caballo, como forajidos. Me ayudó a montar y luego subió a su propio animal. Miré hacia atrás una última vez, hacia la silueta oscura de la mansión Fairfax. Pensé en Victoria, durmiendo en su habitación, probablemente soñando con la venganza o ahogada en la pena. Sentí una punzada aguda de dolor. La estaba abandonando. Estaba confirmando sus peores sospechas. Nunca me perdonaría. Mi madre me maldeciría hasta el día de su muerte. Mi padre borraría mi nombre de la Biblia familiar. Al irme con William, estaba muriendo para ellos. Pero entonces miré hacia adelante, hacia la espalda ancha de William, hacia el camino abierto que se perdía en la noche. La alternativa era una muerte lenta, en vida en un convento del norte, marchitándome mientras soñaba con lo que podría haber sido. Elegí la vida, elegí el fuego. William chasqueó las riendas y los caballos se pusieron en movimiento. Salimos al galope, dejando atrás la grava y entrando en el camino de tierra. El viento de la noche golpeó mi cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. No miré atrás de nuevo. Galopamos hacia la oscuridad, hacia la incertidumbre, hacia el escándalo del siglo, dejando atrás las ruinas de una boda que nunca debió ser, y corriendo hacia un destino que, por primera vez, era completamente nuestro. La noche se convirtió en un túnel interminable de viento y sombras. Galopamos hasta que los cascos de los caballos dejaron de resonar contra los adequines de la ciudad y comenzaron a golpear la tierra blanda de los caminos rurales. Londres, con sus luces de gas y sus juicios morales, quedó atrás, reducida a un resplandor anaranjado en el horizonte que se desvanecía con cada kilómetro. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, traspasando mi ropa de montar, pero la adrenalina actuaba como un escudo febril. No sentía el cansancio, solo la urgencia primitiva de la fuga.
A mi lado, William cabalgaba con la determinación de un hombre que ha quemado sus naves. Su perfil, recortado contra la luna menguante, era una máscara de concentración absoluta. No nos mirábamos. No era necesario. El ritmo sincronizado de nuestras monturas era la única comunicación que podíamos permitirnos. Hicimos la primera parada cuando el cielo comenzó a clarear, tiñéndose de un gris plomizo que prometía más lluvia. Nos refugiamos en un bosque denso, lejos del camino principal, temiendo que los exploradores de mi padre o los agentes de la familia de William ya estuvieran tras nuestra pista. Al descender del caballo, mis piernas fallaron, entumecidas por horas de tensión. William estuvo allí antes de que tocara el suelo, sosteniéndome contra su pecho. El contacto de su cuerpo, sólido y cálido, rompió la barrera de mi resistencia. Temblé, no de frío, sino por la liberación de todo el terror acumulado. Él no dijo nada, simplemente me envolvió en su capa, frotando mis brazos para devolverme la circulación, sus ojos escaneando el bosque con la vigilancia de un lobo que protege a su pareja. Comimos en silencio pan seco y queso que William había traído en sus alforjas, bebiendo agua de un arroyo cercano. Cada bocado sabía a libertad y a ceniza. Mientras observaba a William alimentar a los caballos, la realidad de nuestra situación se asentó sobre mí con un peso aplastante. Ya no éramos el duque de Ashbury y Lady Eleanor. Éramos fugitivos. Habíamos intercambiado títulos, herencias y reputaciones por este momento de silencio compartido en un bosque húmedo. Imaginé el despertar en Londres, en los titulares escandalosos en los periódicos, el desmayo teatral de mi madre convertida en víctima, la furia fría de mi padre, la humillación pública de Victoria. Me pregunté si mi hermana me odiaba con la misma intensidad con la que alguna vez dijo amarme. La culpa era un ácido que corroía mi estómago. Pero al mirar a William, al ver cómo la tensión de sus hombros se relajaba por primera vez en meses, supe que volvería a cometer el mismo pecado 1000 veces. Continuamos el viaje, evitando las posadas y los pueblos grandes. William conocía los caminos antiguos, las rutas de los contrabandistas y los senderos de caza olvidados. Su plan era llegar a la costa, a un pequeño puerto pesquero, donde tenía un contacto que podría conseguirnos un pasaje en un barco hacia Francia. El continente era nuestra única esperanza. Allí, en el anonimato de París o Roma, podríamos reinventarnos. Podríamos ser simplemente un hombre y una mujer, lejos de la asfixiante etiqueta inglesa. Pero el camino hacia el mar era largo y peligroso. Al segundo día, la lluvia regresó con venganza, convirtiendo los caminos en lodazales traicioneros. Nuestros caballos, exhaustos, avanzaban con dificultad. Mi cuerpo era un mapa de dolores, pero no me quejé. No había lugar para la debilidad. Esa tarde, al cruzar una loma, William detuvo su caballo bruscamente y señaló hacia el valle que habíamos dejado atrás. A lo lejos, apenas visibles entre la bruma, se movían figuras a caballo. No eran viajeros comunes, se movían con precisión militar en formación de rastreo. Nos habían encontrado. La familia de William no dejaría ir a un duque y su fortuna sin luchar, y mi padre no permitiría que su honor quedara manchado sin buscar retribución. Eran cazadores, y nosotros éramos la presa. El pánico inyectó nueva energía en nuestras venas. Forzamos a los caballos a un galope desesperado, deslizándonos
por pendientes embarradas, saltando cercas de piedra, buscando desesperadamente perder a nuestros perseguidores en el laberinto del paisaje. La noche cayó como una bendición, ocultándonos, pero también obligándonos a detenernos por el riesgo de que los caballos se rompieran una pata en la oscuridad. Encontramos refugio en un granero abandonado, una estructura ruinosa con el techo medio caído que apenas protegía del viento. Esa noche no hubo fuego para no delatar nuestra posición. Nos acurrucamos juntos en un rincón sobre paja vieja, compartiendo el calor corporal bajo las capas húmedas. William me abrazó con una fuerza desesperada, besando mi frente, mis ojos, mis manos, como si quisiera memorizarme en caso de que el amanecer nos separara. En la oscuridad, sus manos trazaron el contorno de mi rostro con una reverencia que me hizo llorar en silencio. No hubo consumación física de nuestro amor. El momento era demasiado frágil, demasiado cargado de peligro. Fue una intimidad diferente, una fusión de miedos y esperanzas. Sentí los latidos de su corazón contra mi espalda, un ritmo constante que me decía que pasara lo que pasara. No estaba sola. Me desperté antes del amanecer con la sensación de una mano sobre mi boca. William estaba inclinado sobre mí, sus ojos alertándome del peligro. Se escuchaban voces afuera, el relincho de un caballo, el sonido de metal contra metal. Nos habían alcanzado. Estaban rodeando el granero. William me señaló una apertura en la parte trasera de la estructura, un hueco podrido en la madera, cubierto por zarzas. Su plan era claro sin necesidad de palabras. Él saldría por el frente, crearía una distracción, atraería su atención, dándome la oportunidad de escapar hacia el bosque. Negué con la cabeza frenéticamente, agarrando su solapa. No lo dejaría no. Después de todo esto, si nos atrapaban, nos atraparían juntos. Él me miró con una angustia infinita, pero vio la resolución en mis ojos. Comprendió que no había opción de separarnos. Sacó una pequeña daga de su bota y me la entregó, cerrando mis dedos alrededor de la empuñadura fría. Luego desenvainó su propia espada. No éramos corderos esperando el sacrificio, éramos lobos acorralados. Esperamos. La puerta del granero se abrió de una patada. La luz de las antorchas invadió nuestro refugio. Entraron 3 hombres. No eran guardias reales, ni agentes de la ley. Eran mercenarios, hombres contratados para un trabajo sucio, pagados probablemente por mi padre, para traerme de vuelta, a cualquier precio, o por la familia de William para silenciar el escándalo. Al vernos, sonrieron. No esperaban resistencia de un noble y una dama. El enfrentamiento fue brutal y rápido. William luchó con la ferocidad de quien defiende lo único que ama en el mundo. Su espada brillaba a la luz de las antorchas, parando golpes, atacando con precisión. Yo me mantuve atrás, protegiendo nuestra retaguardia, blandiendo la daga, con manos temblorosas, pero dispuestas a matar si era necesario. Uno de los mercenarios intentó flanquear a William para llegar a Mia. No lo pensé, la supervivencia instintiva tomó el control. Lancé una pila de heno viejo hacia él, cegándolo momentáneamente, dándole a William la fracción de segundo que necesitaba para desarmarlo. Logramos salir del granero, corriendo hacia los caballos que los mercenarios habían dejado atados cerca. William me ayudó a subir a uno, y él saltó sobre otro. Los mercenarios, recuperándose de la sorpresa, corrieron tras nosotros,
disparando una pistola. Escuché el zumbido de la bala pasar cerca de mi oído, un recordatorio sibilante de lo cerca que estaba la muerte. Espoleamos a los caballos robados y nos lanzamos a la noche, dejando atrás a nuestros atacantes. No nos detuvimos hasta que el olor a salitre llenó el aire. El amanecer nos encontró en un acantilado con vistas al Canal de la Mancha. Abajo, en una cala pequeña y rocosa, un barco pesquero se mecía con la marea. Era nuestro pasaje. William desmontó y me ayudó a bajar. Estábamos sucios, heridos, agotados más allá de lo humano, pero estábamos vivos y estábamos juntos. Miramos hacia atrás, hacia la tierra que dejábamos en Inglaterra, a nuestro hogar, nuestro pasado, todo lo que habíamos conocido y todo lo que habíamos perdido. Sabía que nunca podríamos volver. Sabía que nuestros nombres serían borrados de los árboles genealógicos, que seríamos una historia de advertencia contada en susurros. Pero al mirar a William, con el viento marino, agitando su cabello y sus ojos fijos en mí, con una devoción absoluta, supe que no habíamos perdido nada que valiera la pena conservar. Habíamos perdido un mundo de mentiras para ganar una vida de verdad. Bajamos por el sendero empinado hacia la playa, hacia el barco, hacia lo desconocido. Dejamos los caballos atrás y con ellos nuestros títulos. El duque y la dama murieron en ese acantilado. Quienes subieron al bote fueron simplemente William y Eleanor, dos almas forjadas en el fuego del escándalo, listas para navegar hacia un horizonte donde el único nombre que importaba era el que nos susurrábamos el uno al otro en la oscuridad. El cruce del Canal de la Mancha marcó la frontera física y espiritual entre nuestras dos vidas, mientras la costa de Inglaterra desaparecía en la bruma gris. Sentí que una parte de mí moría para dar paso a algo nuevo, algo crudo y sin pulir. Desembarcamos en Francia como dos fantasmas, sin equipaje, sin criados y sin nombre. El duque de Ashbury y Lady Eleanor habían quedado sepultados bajo los acantilados de Dover. Quienes pisaron el muelle de Calais eran simplemente William y Eleanor, dos extranjeros con la ropa sucia y las manos entrelazadas, enfrentándose a un continente vasto y desconocido, con nada más que la moneda de su propia valentía. Nuestros primeros años en el exilio no fueron el idilio romántico que pintan los poetas, sino una lucha constante y brutal por la supervivencia. Nos establecimos en una pequeña villa en la Toscana, lejos de las rutas turísticas de la aristocracia inglesa, buscando el anonimato entre viñedos y colinas doradas. La realidad de nuestra nueva condición nos golpeó con fuerza. No había rentas ducales, ni banquetes, ni ejércitos de sirvientes para anticipar nuestros deseos. Tuvimos que vender las pocas joyas que yo había escondido en mi traje de montar para comprar una pequeña casa de piedra con un techo que goteaba y un terreno que exigía trabajo duro. Ver a William transformarse fue la experiencia más dolorosa y hermosa de mi vida. El hombre cuyas manos solo habían sostenido riendas de caballos de pura sangre y copas de cristal, aprendió a manejar el azadón y la guadaña. Lo vi regresar del campo al atardecer, con la camisa empapada de sudor y la piel quemada por el sol mediterráneo, con callos endureciendo las palmas que antes eran suaves. Hubo noches en las que lo encontré mirando hacia el norte, con una expresión de pérdida insondable en los ojos, y el miedo me paralizaba pensando que se arrepentía de haber cambiado un ducado
por un huerto de olivos. Pero entonces él se giraba, me veía observándolo y la sombra desaparecía, reemplazada por una calidez que derretía mis dudas. En la intimidad de nuestra cama estrecha, bajo las vigas de madera vieja, me demostraba una y otra vez que el título más noble que poseía era el de ser mi esposo. Yo también cambié. La dama, que había sido educada para bordar y tocar el piano, aprendió a amasar pan, a curar las heridas de las cabras y a negociar en un italiano vacilante con los mercaderes del pueblo. Mis vestidos de seda se convirtieron en trapos para limpiar o fueron vendidos, reemplazados por faldas de algodón sencillas. Mis manos se volvieron ásperas, mi piel se oscureció, pero por primera vez en mi vida me sentía útil, me sentía real. La vida en Londres había sido una representación teatral. La vida en Italia era sangre, tierra y sol. Las noticias de Inglaterra nos llegaban tarde y fragmentadas, traídas por viajeros o periódicos viejos que William conseguía en la ciudad vecina. Supimos que el escándalo había sacudido los cimientos de la sociedad durante meses. Mi padre, humillado y furioso, se había retirado a sus propiedades en el campo, envejeciendo prematuramente bajo el peso de la vergüenza. Mi madre se había convertido en una reclusa, incapaz de enfrentar las miradas de sus amigas. Pero la noticia que más temía y ansiaba llegó 3 años después de nuestra fuga. Victoria se había casado, no con un duque, ni con un príncipe, sino con un rico comerciante de la industria del acero, un hombre sin título, pero con la fortuna suficiente para comprarle el respeto que había perdido. Leí la noticia sentada bajo la parra de nuestra casa, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Mi hermana había sobrevivido, había encontrado su propio camino, aunque fuera uno pavimentado con el pragmatismo y no con el amor. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si el odio se había suavizado con el tiempo o si mi nombre seguía siendo una maldición en sus labios. Nunca escribí. Cualquier contacto habría sido abrir una vieja herida, un recordatorio de la traición. Mi silencio fue mi último regalo para ella, permitiéndole construir una vida donde yo no existía. Con el paso de las décadas, la memoria de Londres se desvaneció, convirtiéndose en algo parecido a un sueño lejano y extraño. Tuvimos hijos, 2 niños y una niña que crecieron corriendo descalzos entre los olivos, hablando italiano con fluidez y desconociendo por completo que por sus venas corría la sangre de la nobleza más rancia de Inglaterra. No les dimos títulos, les dimos libertad, les enseñamos a leer, a pensar, a amar la tierra y a valorar a las personas por su carácter y no por su apellido. Verlos crecer felices y libres de las cadenas del deber que casi nos asfixian a nosotros fue nuestra mayor victoria, la prueba viviente de que habíamos tomado la decisión correcta. William envejeció con una dignidad que ningún armiño real podría haberle otorgado. Su cabello se volvió blanco y las líneas de su rostro se profundizaron, marcadas por el sol y la risa. Ya no quedaba nada del duque rígido y atormentado que había estado al pie del altar. El hombre que caminaba a mi lado por los senderos de la Toscana era un hombre en paz. A veces, cuando los turistas ingleses pasaban por la región, nos miraban con curiosidad, viendo quizás en nuestro porte algo que no encajaba con nuestra vestimenta campesina, un eco de una elegancia olvidada, pero nadie nos reconoció jamás. Éramos libres en nuestro anonimato. Una tarde de otoño, 50 años
Después de aquel fatídico día, en la Catedral de San Pablo, William y yo nos sentamos en el banco de piedra frente a nuestra casa, mirando cómo el sol se ponía sobre el valle. El aire estaba fresco y olía a uvas maduras y a leña quemada. William tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos, con la familiaridad de toda una vida. Su mano temblaba ligeramente por la edad, pero su agarre seguía siendo firme. Me miró, y en sus ojos oscuros, nublados por el tiempo, vi el mismo brillo intenso que había visto en el altar. No había arrepentimiento, ni una pizca. Habíamos perdido palacios, fortunas y la aprobación del mundo, pero habíamos ganado 50 años de amaneceres compartidos, de trabajo honesto, de risas sin protocolo y de un amor que había sobrevivido al destierro y a la pobreza. Recordé el momento en que pronunció mi nombre en la catedral. El terror, el escándalo, el colapso de mi hermana. Parecía la escena de una tragedia, pero había sido el comienzo de nuestra salvación. Si él hubiera cumplido con su deber, si hubiera dicho victoria, nuestras almas se habrían marchitado lentamente en salones dorados, atrapadas en un matrimonio frío y en una vida de mentiras. Su acto de rebelión, su error imperdonable, había sido el acto más valiente y veraz de su vida. William apretó mi mano y sonrió, una sonrisa que arrugó las esquinas de sus ojos. No necesitábamos hablar, todo estaba dicho en el silencio cómodo que compartíamos. Habíamos robado nuestra felicidad a las fauces del destino y la habíamos defendido con uñas y dientes. Éramos los únicos supervivientes de nuestro propio naufragio y habíamos llegado a la orilla juntos. El sol se ocultó finalmente, dejando el cielo teñido de violeta y oro. Apoyé la cabeza en el hombro de mi esposo, el exduque, el granjero, el amor de mi vida. Cerré los ojos y escuché el viento susurrar entre los olivos, una canción de paz que Londres nunca podría haber compuesto. Mi nombre es Eleanor, y fui la hermana invisible, la dama que huyó en la noche, la mujer que fue amada más allá de la razón y del deber. Y mientras la oscuridad nos envolvía, supe con certeza absoluta que si tuviera que volver a ese altar, a ese momento de dolor y decisión, volvería a elegir el escándalo, la huida y el exilio, porque el infierno con él había resultado ser el único paraíso verdadero. ¿Y tú, que has recorrido este camino de sombras y luz con nosotros? Te pregunto, ¿cuánto vale para ti tu propia felicidad? ¿Tendrías el coraje de incendiar tu vida perfecta para salvar tu alma? A veces, el acto más egoísta es también el más necesario, y el amor verdadero requiere que seamos villanos en la historia de alguien más para poder ser héroes en la nuestra. Si esta historia de sacrificio y libertad te ha conmovido, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor justifica romper todas las reglas? ¿O el deber debe estar por encima del corazón? Y si llegaste hasta el final de este viaje, escribe la palabra libertad en los comentarios. Así sabré que eres de los que entienden que las jaulas de oro siguen siendo jaulas. No olvides explorar las otras historias que te dejo en pantalla, llenas de pasiones que desafían al tiempo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre tiene la última palabra.